Estos son los videos apuntes de Derecho Civil chileno. Revisamos distintas instituciones que espero les guste. Siguiendo el mismo tema, veamos las circunstancias que alteran la responsabilidad del deudor. ¿Cuáles? Las cláusulas que agravantan la responsabilidad y las cláusulas que limitan la responsabilidad y las causas que eximen de responsabilidad. Las cláusulas que agravan la responsabilidad, en principios, hacen responder al deudor por un grado mayor de culpa. Por otra parte, hace responsable al deudor de caso fortuito. Por otra parte, hace responder al deudor de perjuicios que normalmente no se indemnizan. Jamás podrán ampliarse los plazos de prescripción, como la prescripción busca estabilizar derechos, sería una norma de orden público, según algunos autores. Por otra parte, tenemos las cláusulas que limitan la responsabilidad. ¿Cuáles? Disminuir el grado de culpa. Por otra parte, limitar la indemnización a una suma determinada. Las partes fijan una cantidad máxima. También limitar los plazos de prescripción. Se permite porque no equivale a una renuncia. Y 4, alterar las reglas del onus probandi. Y eso lo podemos ver discutido en jurisprudencia. Ahora, las cláusulas que eximen de responsabilidad, la Corte Suprema expresamente las reconoce, fundado en la libertad contractual. ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones cuando la ley las excluye en materia de trabajo, de daño a personas o condonación del dolo futuro. Eso lo vimos en los primeros videos que revisamos. ¿Cuáles son los requisitos de la indemnización? Acá, haciendo como un resumen: incumplimiento de la obligación. Tiene que haber una existencia de perjuicio, claro está. Una relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios. Culpa o dolo del deudor. Que no concurra una causal de exención de responsabilidad y la mora del deudor. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias, como decíamos, que alteran la responsabilidad del deudor? Y aquí entramos en el gran tema de la teoría de la imprevisión, ¿ya? La teoría de la imprevisión, que es la facultad del deudor, ¿ya? Del deudor de solicitar la resolución del contrato de ejecución postergada cuando el imprevisto ajeno a la voluntad de las partes ha transformado su obligación en exageradamente onerosa. Requisitos doctrinarios: que el contrato no sea de ejecución instantánea, no proceden los contratos aleatorios, que se trate de un imprevisto sobreveniente, que los contratantes no hayan podido prever, que afecte en forma general a todos los que se encuentren en la misma situación. El cumplimiento de la obligación debe importar un desembolso exagerado para el deudor, más allá de un riesgo normal. ¿Cuáles son los efectos? Se discute. Mismo efecto del caso fortuito: autorización al juez para suspender temporalmente el cumplimiento y eliminar el desequilibrio producido. Ahí hay que revisar el contrato. En Chile se acepta en ciertas disposiciones. En términos generales, no se puede asimilar a la lesión, ya que la excesiva onerosidad está presente en el nacimiento de la obligación, ¿ya? Ahora, ¿qué disposiciones la acogen? Alimentos se mantienen mientras se mantienen los motivos que legitimaron la demanda. Caducidad del plazo: las circunstancias externas hacen exigible la obligación antes del plazo. Como dato, en cuanto a la restitución anticipada, depósito, el depositario puede anticipar la entrega, fianza. El acreedor puede exigir la fianza anticipadamente del deudor que se teme sea ausente. Empresario: se autoriza al juez para que revise el contrato si por vicio oculto, ¿ya?, se aumenta el valor de la obra. Disposiciones que la rechazan: el arrendamiento de predios rústicos,
El arrendatario no puede pedir rebaja alegando deterioro de la cosecha. 2. El empresario no puede pedir aumento de precio por encarecimiento de jornales o sueldos, ¿ya? Por otra parte, ¿cómo vemos el caso fortuito o fuerza mayor? Aquí lo tenemos en el artículo 45 del Código Civil. Es aquel imprevisto imposible de resistir. Extingue la obligación. Ejemplo, el naufragio, el terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, la huelga ilegal e intempestiva, la epidemia, ¿ya? Hay una imposibilidad parcial, el deudor deberá cumplir el resto, imposibilidad transitoria, la obligación no se extingue. El deudor debe cumplir cuando cese la imposibilidad, pero queda exento por el retraso. ¿Cuáles requisitos? Hecho extraño a la voluntad de las partes. Imprevisible significa que las partes no han podido prever al celebrarse el acto o contrato, ni el deudor al momento de presentarse este hecho. Imposible de resistir, total y absoluta. La Corte Suprema ha fallado que se trata de un hecho irresistible, aunque no es posible evitar sus consecuencias en términos que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en sus mismas circunstancias habría podido hacerlo. Ahora, ¿qué efectos? Seguimos en el mismo tema de las circunstancias que eliminan la responsabilidad del deudor. El efecto queda totalmente liberado de responsabilidad por su incumplimiento. A lo imposible nadie está obligado, dice el axioma, ¿ya? Si en los contratos bilaterales se discute si la prestación de la contraparte se mantiene o no, ello es teoría del riesgo. Ahora, prueba del caso fortuito. El deudor deberá aprobar para liberarse de su responsabilidad, porque la culpa no se presume. La extinción de la responsabilidad debe ser probada por quien la alega. Y puede haber una presunción en el contrato de seguro. Se presume que el siniestro constituye un caso fortuito. ¿Cuáles son las excepciones a estos efectos? Cuando el deudor debe responder a pesar del caso fortuito. Cuando sobreviene por su culpa. Por ejemplo, si la cosa se echa a perder por falla eléctrica, pero esta falla se produjo porque no hubo una mantención de los enchufes que debería haber hecho el deudor. También cuando hay mora del deudor, contra excepción, si el caso fortuito hubiere sobrevenido teniendo la cosa en su poder. Cuando se haya convenido que el deudor responda de caso fortuito. Se convino que el deudor responde de caso fortuito. Y finalmente, cuando la ley expresamente lo hace responsable, por ejemplo, en un caso de un robo o un hurto, recordando el tema, los requisitos de la indemnización, el incumplimiento de la obligación, la existencia de perjuicios, la relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios, la culpa o dolo del deudor, que no concurra una causal de exención de responsabilidad y la mora del deudor. Ahora, también se puede hablar de ausencia de culpa. La Corte Suprema ha resuelto que el deudor le basta acreditar que ha usado el debido cuidado o diligencia sin que sea necesario probar el caso fortuito. Doctrina a favor. La ausencia de culpa libera al deudor. Si el deudor tuviera una excusa solamente, el caso fortuito no tendría sentido que probara, además, su diligencia y cuidado. Por otra parte, el artículo 1670 del Código Civil dispone que la obligación se extingue si la cosa perece y no distingue si por culpa o sin ella. Porque el artículo 1678 dispone que si hay un hecho voluntario, pero culpable, se limita la responsabilidad solo al precio. Con mayor razón, no habrá responsabilidad si el hecho es involuntario y sin culpa. ¿Cuál es la doctrina en contra? La ausencia de culpa no libera al deudor, porque el artículo 1671 del Código Civil dispone que se presume que hay culpa al deudor si la cosa perece en su poder. Y finalmente, estos artículos
al hablar de hecho del deudor se refieren a la culpa por acción, ¿ya? Aspecto no menos importante. También existen el estado de necesidad en esto. En materia contractual significaría que el deudor deja de cumplir una obligación para evitar otro mal mayor. A pesar de su aplicación en materia penal, en materia contractual no tiene aplicación, ya que no hay disposiciones al respecto. Recordemos el estado de necesidad ampliamente conversado, y los que no lo hayan visto lo van a ver en derecho penal, ¿ya? Principalmente en derecho penal 2, entre el 1 y el 2. Me inclino más hacia el 1, ¿ya? Hay algunos en universidades que tienen 4 penales. En lo personal tuve 2, pero ambos anuales. Circunstancias que eliminan la responsabilidad, pero esta vez por hecho ajeno. En 1679, en el hecho o culpa del deudor, se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuera responsable. La regla general, la intervención de un tercero, constituye un caso fortuito para el deudor. Excepciones, la acción oblicua. Por otra parte, la responsabilidad civil por hecho ajeno, no confundir con la responsabilidad por hecho ajeno de la responsabilidad extracontractual, que es otra cosa. ¿En qué caso el deudor es responsable por un tercero en materia contractual? De acuerdo al caso particular que expresa el legislador, por ejemplo, el arrendador, agentes o dependientes, el arrendatario, la familia, los huéspedes, dependientes, su arrendatario, el artífice, las personas que le sirven, el empresario del transporte, que son personas a quienes emplea, agentes o sirvientes, la construcción de obra por único precio, artífices, obreros, el posadero, dependientes y sirvientes de la posada. Se aplica lo mismo en materia extracontractual por analogía y la aplicación de una norma general, el hecho de las personas a quienes se emplea que le ayudan en el cumplimiento de la obligación. Aspecto importante, el deudor deberá acreditar que no hubo culpa en el auxiliar, o sea, el tercero, ¿ya? ¿Qué pasa con la mora del deudor? Estamos en el mismo tema de la indemnización de perjuicio. La mora solvendi, el retardo imputable al deudor en el cumplimiento de una obligación unido al requerimiento e interpelación por parte del acreedor. Requisitos: retardo imputable, relación con el pago, interpelación del acreedor, judicial, contractual tácita. Judicial deriva de la demanda. Se considera que cualquier actividad que tenga intención de reclamar el retardo del acreedor ante el incumplimiento. Contractual expresa. En el contrato las partes fijan un plazo o condición, excepción la cláusula de aceleración. Recordemos que la emplean mucho los bancos. Contractual tácita, cuando la obligación no podría haber sido ejecutada en otro tiempo y el deudor no ha cumplido. Que el acreedor haya cumplido o este ya no a cumplir cuando se trata de contratos bilaterales. Bueno, veamos cuándo hay retardo. Regla general, en conformidad al tenor de la obligación, pura y simple, inmediatamente, por ejemplo. En la condición o plazo, cuando se verifique la condición o llegue el plazo respectivamente. ¿Dónde? Regla general, lugar designado por las partes. A falta de estimulación, si se trata de estipulación, si se trata de especie o cuerpo cierto, en el lugar en que se encuentre. Si son obligaciones de género, ¿ya? En el domicilio del deudor. Cambio de casa, mudado de domicilio, si el acreedor o deudor se mudan de domicilio, entre la celebración del contrato, el pago se realizará en el lugar en que sin esa mudanza correspondería, salvo acuerdo en contrario, ¿ya? Aspecto no menos importante. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la mora del deudor? Da derecho al acreedor para reclamar la indemnización, compensatoria o moratoria. Vimos también en un anterior video que la compensatoria se produce antes de la constitución en mora y la moratoria es necesaria la constitución en mora para que se devenguen. Hace responsable al deudor del caso fortuito, contra excepción si el caso fortuito hubiese sobrevenido a pesar de cumplirse oportunamente. El riesgo pasa a ser del deudor. Ahora,
¿Qué limitaciones nosotros tenemos en este sentido? Recordemos que en el cuadro que tenemos al lado izquierdo estamos tocando la mora del deudor y en este caso abajito tenemos las limitaciones. No tiene lugar en las obligaciones de no hacer, basta en incumplimiento. Y por otra parte, las limitaciones, la constitución en mora es necesario para la indemnización moratoria. Ahora, la mora del deudor tenemos la mora accipiendi. En la negativa del deudor, o sea, del acreedor, es la negativa del acreedor a recibir el cumplimiento de la obligación. La graduación, 1, que se deba en todo o parte a dolo o culpa del acreedor, que el acreedor se niegue a recibir el cumplimiento. No confundir con la excepción de contrato no cumplido. Las obligaciones que no pueden cumplirse sin la colaboración del acreedor, por ejemplo, el contrato de promesa. La aplicación en el Código Civil lo vemos en el 1548, acreedor constituido en mora de recibir la cosa. El artículo 1552 en los contratos bilaterales, ninguno está en mora mientras el otro no cumple su obligación por su parte. El artículo 1604, las expensas de una oferta son de cargo del acreedor. El artículo 1827, el comprador constituido en mora de recibir. Requisitos: que el deudor manifieste su intención de pagar, pago por consignación, requerimiento judicial, cualquier ofrecimiento, que el pago cumpla con los requisitos legales. Y los efectos: que disminuye la responsabilidad del deudor. ¿Y qué otro efecto? El acreedor debe indemnizar de perjuicios, ¿ya? Eso es bien importante. Bueno, en el siguiente video, que es el número 3, vamos a ver el juicio indemnizatorio. Pero hasta aquí llegamos en el número 2.